Bienvenidos a la versión 3.0 de la estrategia millonaria de mi canal. En este video te voy a mostrar cómo hemos llevado esta estrategia que ves en pantalla al siguiente nivel, combinando herramientas avanzadas con un análisis de volumen en tiempo real desde una fuente exclusiva que hemos comentado ya en vídeos anteriores. Si las versiones anteriores de esta estrategia ya fueron un éxito de por sí, esta actualización está diseñada para brindarte una precisión aún mayor para que tengas más ganancias y consistencia en el mercado. Estás en RB Trading, el único canal de estrategias binarias que sí funcionan. Bienvenidos, traders. Estos son los indicadores que vamos a necesitar. En el broker, bandas de Bollinger en configuración de 6 y 2. RSI de 5 periodos con sobrecompra y venta de 95 y 5. El indicador MACD en configuraciones de 8, 13 y 9. Y por último el indicador Aron de 6 periodos. En TradingView estaremos añadiendo el volumen delta de Half Harmonic y el indicador EMA Trend Meta de Colin Mack. Las velas serán Heikin Ashi de 15 segundos y aspiración de 1 minuto. Un pequeño inciso, si has llegado hasta aquí, muchas gracias por apoyarme en contenido y mi canal. Si todavía no estás suscrito, ¿a qué esperas para que puedas recibir a tiempo todas las estrategias binarias que sí funcionan? También te dejaremos en la descripción de este video nuestro canal de Telegram, donde enviamos señales todos los días de forma gratuita de lunes a viernes en horario de Argentina. Bien, traders, ya estamos listos y preparados para la configuración de la estrategia. Tienes al principio del video todas las configuraciones. Iré rápidamente porque tengo bastantes tips interesantes. Seguramente te van a ayudar en esta ocasión para esta estrategia. Veo un punto de entrada. Mientras voy hablando, vamos a dejar que corra la operación allí. Y ahora luego te explicaré con detalle por qué he hecho la entrada justo en ese punto. Bien, botón de indicadores y añadimos el indicador Aron, el indicador OSMA o MACD. Cualquiera de los dos osciladores podrías utilizar. Voy a utilizar MACD ya que es más genérico y está disponible prácticamente en todos los brokers. Pero si trabajas en Pocket únicamente, perfectamente puedes utilizar el indicador OSMA. Bien, siguiente indicador serían las bandas de Bollinger y por último el RSI. Nos quedan 24 segundos la operación, va todo fenomenal. Y vamos a las configuraciones. Bandas de Bollinger, configuración periodo 6, desviación 2. En estilos he colocado la línea del medio bastante más gruesa en color blanco, porque es la que quiero realmente fijarme. Y he guardado los cambios tal cual por defecto. Operación ganadora, te muestro el resultado. El siguiente indicador, veamos, el indicador Aron. 6 periodos en estilos, lo único que he cambiado son las líneas alcista y bajista, que esta viene en la verde, viene en azul. La he colocado en verde, 2 puntos de grosor cada una. Y guardé los cambios. MACD. Periodo rápido 8, periodo lento 13 y la señal del periodo 9. En estilos, presta atención. MACD, 2 puntos de grosor y señal, 2 puntos de grosor. ¿Vale? Guardamos los cambios. Por último, RSI de 5 periodos. Sobrecompra 95 y sobreventa 5. Aunque realmente vamos a estar trabajando más que nada con la línea media de 50. Asegúrate de que tenga línea media 50. Colócala con bastante opacidad. Yo la he colocado en blanco para que se vea mejor. Incluso podríamos poner un poco más gruesa, en 2 puntos de grosor. Y guardamos. Así que te queda así la línea bien demarcada. ¿Cierto? Bien. Estos son los indicadores. Vamos a ver la configuración de las velas. Estaremos utilizando velas Heikin Ashi de 15 segundos y el tiempo que va a durar la operación será de 1 minuto. Si te gusta un marco de expiración más largo, puedes utilizar la misma configuración pero con velas de 1 minuto y tiempo de expiración de 3 minutos. ¿Vale? Así que te lo dejo a tu elección. Por supuesto, siempre te testea en demo. Ahora, esta será la configuración en TradingView. Una vez que tenemos nuestro registro y todas nuestras configuraciones, si no tienes el video para poder darte de alta por primera vez con la versión gratuita, también tienes el video donde guío paso a paso cómo abrirte tu cuenta en TradingView y cómo configurar las principales funciones. Bien, botón de indicadores, aquí pulsamos y vamos a añadir el primer indicador que no nos cuenta porque es totalmente gratuito, volumen. Lo añadimos. Ahora sí nos empiezan a contar los indicadores y vamos a colocar volumen delta del autor Half Harmonic. Lo añadimos al gráfico y luego el segundo indicador de forma gratuita
sería EMA, Trend, Meta. Este indicador de aquí, de este autor Colin Mack. Lo añadimos y ya tenemos todos nuestros indicadores para las confirmaciones. Bien, primeramente y rápidamente configuramos el volumen delta. Voy a desplegar el indicador, voy a su rosca de configuración y aquí voy a eliminar la casilla total, total 2, high volumen y lower volumen. Así desaparece las barras del histograma, ya que en esta ocasión no lo voy a necesitar, sino que me voy a fijar también del volumen normal, este indicador gratuito. Quiero fijarme, y ya verás más adelante por qué voy a utilizar este de aquí. Podrías dejarlo si quieres, no pasa nada si no te quieres enredar con la eliminación de algunas partes del indicador. Pero sí que voy a eliminar, por ejemplo, las medias móviles, esta EMA de aquí, y está en la entrada de datos, EMA, y ya te queda el gráfico. Incluso el color de las velas me gusta por defecto en este tono de verde. Y este tono de rojo sería este. No, lo estoy cambiando. Aquí el verde y este el rojo. Y bien. Quito el volumen porque si te fijas también, si dejo pulsado, las velas se mantienen con un pequeño recuadro porque cada vela también tiene su cantidad de transacciones. Esta vela, aunque pareciera verde, también tiene ventas. ¿Vale? Entonces, para no confundirme, las voy a quitar. Y así vienen por defecto velas normales. En estilos. Bien. Y aceptamos los cambios. Y ya estaría el indicador volumen delta perfecto. De hecho, también el indicador lo oculto un poco. Que me quede solamente a la vista la cantidad de compras y de ventas. Luego, el siguiente indicador Trend Meta lo dejamos por defecto. No tenemos que hacer nada más. ¿De acuerdo? Así que ya tendrías todo configurado para la estrategia. Aquí, ¿por qué lo tengo en gris? Aquí también lo dejamos en rojo. Y, no, perdón, aquí es en verde. Y aquí es en rojo. Bien, ahora sí lo tenemos configurado, ¿vale? Tenemos todos los indicadores, marco temporal para ver las cantidades de transacciones. Con dejarlo en 1 minuto o en 2 sería suficiente, ¿vale? Porque aquí vamos a ver, recuerda, es la cantidad de transacciones y el comportamiento de una temporalidad mayor a la de 15 segundos, que es la estrategia, para ver el volumen de transacciones por vela, ¿de acuerdo? Bien, estas son todas las configuraciones de TradingView. Volvamos al broker. Y bien, esta estrategia millonaria de mi canal, además la estamos confirmando aún más para hacerla más potente con esta herramienta de TradingView. Fíjate que esta entrada de dólar-yen, ¿vale? Que ha resultado ganadora, es porque al mismo tiempo también estoy utilizando TradingView, plataforma de análisis técnico que te recomiendo encarecidamente que aprendas a utilizar, ya que las ventajas son increíbles. También tenía abierto aquí el par dólar-yen con estas configuraciones que te voy a mostrar, principalmente trabajando con la herramienta de volumen, porque da la casualidad que la herramienta de volumen realmente no está disponible en los brokers de binarias habitualmente. Aquí no vas a encontrar una herramienta de volumen dentro del broker, así que dato que te dejo a pensar. Siempre será mucho mejor trabajar con herramientas externas al broker para configurar y confirmar tus entradas, principalmente porque estamos trabajando con herramientas bastante profesionales y muy lejos de aquellas sutilezas tanto en indicadores como en los movimientos de los gráficos. Entonces, siempre te recomiendo que utilices esas herramientas externas al broker para que trabajes mucho mejor y verás la clara diferencia entre tus entradas. Sobre todo si trabajas en mercado normal, cosa que te recomiendo con esta estrategia. ¿Funciona en OTC? Por supuesto que sí, pero siempre será mejor mercado normal, ya que podemos confirmar nuestras entradas con TradingView. Bien, dicho esto, vamos a hacer un pequeño repasito importante de por qué considero que trabajar con la herramienta de TradingView para poder utilizar esta herramienta de volumen es tan interesante, ¿vale? Tenemos aquí el mismo gráfico de dólar-yen. Tenemos esta herramienta que viene por defecto cuando te registras en TradingView, estas barritas de aquí de volumen, ¿vale? Y vamos a hablar un momento sobre el volumen rápidamente, porque realmente creo que es importante y muy pocos canales de opciones binarias, por ejemplo,
tocan este aspecto en cuanto al volumen. Y tampoco tocan mucho el aspecto de trabajar con herramientas profesionales como TradingView, cosa que te invito a hacer. Bien, tengo una pequeña diapositiva que suelo aclarar y repasar con mis alumnos de las asesorías individuales en cuanto al volumen. Y una vez que entienden este maravilloso truco, es un antes y un después abismal en sus entradas al mercado. ¿Cómo podemos usar el volumen en estrategias de trading? ¿Para qué nos serviría el volumen en las estrategias de trading? Pues nos sirve para tres aspectos. Primero, confirmar señales, operar en rupturas y evitar el riesgo. Y también vamos a tener una lámina preparada muy pequeñita precisamente para mostrarte cómo podríamos hacer eso utilizando adecuadamente el volumen. Voy a ir hasta el final. Aquí, por ejemplo, cómo podríamos confirmar tendencias y cambios del mercado. Veamos aquí en la figura número 1 una tendencia fuertemente alcista. Y fíjate también en las barras de volumen en la parte inferior, que son un tamaño normalmente adecuado y con buen tamaño, ¿cierto? Cuando el mercado empieza a mostrar ese bajo volumen, como en la figura número 2, aquí debajo, vemos que la tendencia es débil, bajo volumen, y también te puedes fijar un poco en las velas, que son un poco indecisas, muchas mechas por arriba y por abajo. Así que bajo volumen igual nos da a demostrar que la tendencia muestra debilidad. Normalmente después de una debilidad se acerca una corrección. Cuando el precio corrige, es decir, en dirección contraria, porque venimos en tendencia alcista, fíjate también nuevamente cómo aumenta el nivel de volumen aquí en el histograma. ¿Qué sucede inmediatamente después? Nuevamente, el volumen desciende aquí debajo, también lo puedes ver en las velas, y nuevamente aumenta el volumen y la tendencia continúa fuertemente. ¿Vale? Entonces, muchas veces para confirmar nuestras entradas, solo con fijarnos en las barras de volumen, podríamos saber si nos estamos adelantando el movimiento o no. Bien, esos serían algunos de los aspectos. Confirmar entradas. El siguiente punto sería detectar rupturas. ¿Cómo sabemos si el precio nos quiere hacer una falsa ruptura o realmente tiene la fuerza suficiente o el volumen suficiente como para romperlo? Fijémonos en este caso. Después de una corrección en este punto de aquí, el precio nuevamente se apoya sobre este soporte que parece que rompe, pero fíjate justo la vela roja que rompe y nos deja mecha con ese retroceso. Fíjate el nivel de volumen ahí debajo. Un volumen bastante pequeñito, ¿lo ves? Aquí en la flecha amarilla, volumen bajo, que por eso nos indicaría que es una falsa ruptura. El precio retrocede y continúa al alza. Y ahora fíjate el mismo ejemplo, pero con el volumen adecuado. Lo que sucede, el precio rechaza esta resistencia, también lo puedes ver porque hay bajo volumen como para romperlo, y nuevamente se acerca al mismo soporte que testeó en vez anterior. La diferencia está que en este soporte sí hay volumen suficiente, que lo puedes ver aquí, hay un volumen suficiente como para confirmar esa ruptura. Así que esa sería una entrada realmente ganadora, ¿vale? Así que de esa manera podríamos detectar esas rupturas falsas. Yo me suelo apoyar muchísimo en esta forma de ver el mercado con la herramienta de volumen porque me ayuda muchísimo en mis estrategias personales. Ahora sí que podemos pasar a la estrategia. Yo te recomiendo que con esta estrategia millonaria de mi canal, con la que llevamos mucho tiempo sacando dinero al mercado, te acostumbres a utilizarla a la vez con TradingView. Puedes duplicar la ventana, tener dos ventanas aquí y dividir la pantalla para tener los dos. Si estás operando desde un teléfono móvil, pues no te quedará otra opción que estar minimizando el broker y TradingView, pero realmente créeme que merece la pena este excelente trabajo. Entonces, paso número 1 siempre será operar a favor de tendencia. En este caso te voy a dar un tip con el MACD, porque tenemos las barras del histograma del MACD. Fijaros, si va hacia arriba, las barras están por encima de esa línea 0, pero también la forma más adecuada de operar al alza será cuando la línea verde cruce también la línea 0, no solo el histograma. Eso te da una confirmación adicional. Solamente cuando la cruce, la entrada sería mucho más efectiva en el mercado. Se aproxima a entrar, pero antes de entrar voy a fijarme también el volumen de TradingView. Y vemos que tenemos un excelente volumen ahora mismo. Así que ahora sí que podría ser mi operación. Y luego sí que voy a mostrarte cómo colocar, mientras corre la operación, cómo suelo colocar aquí mis dos pantallas. Y así lo dejamos.
Sé que muchos canales están trabajando muy bien con la página web rusa, pero sinceramente a mí me da mucho mejor resultado con TradingView, mucho más seguro y el dato es el mismo. De hecho es más exacto porque es más directo, el momento exacto, el dato que te arroja directamente desde TradingView, que es de la página web rusa. Fíjate cómo se va desarrollando la operación. Vamos a los siguientes pasos. Entonces operamos a favor de tendencia y nos aseguramos de operar con esa tendencia justo cuando el MACD también va en esa dirección, por encima de la línea 0. Fíjate que en este punto de mi entrada tenía el cruce también de las ambas líneas del indicador ARON y también el RSI cruzando la media de 50. Operaciones ganadoras y operaciones ganadoras. Te muestro el resultado. Dólar yen, aquí está 11.26, 11.26. Aquí están estas 4 operaciones de las 11.26. Bien, vamos a ampliar un poquito esto más para acá, para que sea mejor el panel de operaciones. Y aquí también voy a desplegar mi panel de operaciones de TradingView. Si no sabes lo que es TradingView, te dejaré. Y también tengo este indicador que se llama Trend Meta, ¿vale? Voy a aumentarlo bien para que veas que cómo funciona el indicador. Son unas pequeñas barritas que son como si fueran un histograma, pero mientras más veces te coincide en un mismo nivel, esta fila, el mismo color de las barras, pues más fuerte es la posibilidad de que puedas ganar esa entrada. En cambio, cuando tienes una roja, 2 verdes y está indeciso, es mejor evitar esa confirmación de esa entrada. Aún así, la confirmación realmente la vamos a estar utilizando con el nivel de volumen que vemos en la pantalla, junto con la cantidad de transacciones de nuestra entrada, ¿vale? Ahora sí, voy a nuevamente achicar un poco para tener más o menos la mitad y la mitad de los gráficos, ¿vale? Y vamos a arrimar un poco para acá. Con esto me será un poco suficiente. Voy a buscar un par primeramente con buen porcentaje de pago. Vamos a ver. Libra canadiense. Ya aquí la entrada me ha pasado. ¿Cómo hago para ubicar un par? Lo primero que hago es ver la posición del MACD. De las líneas del MACD me ayuda muchísimo a filtrar el par en que está a punto de darse una entrada o no. Vemos euro-yen. También los euros ya están un poco pasados. Y vamos a ver entonces al final los australianos. Australiano-yen. Australiano-yen. Me acaba de hacer el cruce en las líneas del MACD. Tengo el histograma por debajo. Cruce del ARON. También RSI cruzó. Pero fíjate que aquí tenemos una barrita verde y 3 rojas. El nivel de volumen está más o menos. Y también queda muy pocos segundos para terminar esta vela. Así que prefiero esperar que termine esta vela. Empiece la day 30. Y ver el comportamiento del precio para tomar mi decisión. No suelo tomar decisiones en contra de la tendencia. ¿Por qué digo de la tendencia? Porque si quiero entrar a la baja, pero las líneas del MACD están por arriba, es una operación que tengo probabilidad de que se me regrese y continúe arriba, al alza. Entonces no me adelanto. Prefiero operar, si voy a operar hacia la baja, que las líneas del MACD vengan desde arriba y me crucen la línea 0. Solo cuando eso sucede, la entrada tiene más posibilidad. Fíjate que me muestra fuerza el indicador de ARON. Vamos a ver un poquito más de tiempo, a ver si las líneas de MACD nos cruzan un poco. Y mientras podemos aprovechar de repasar los pasos. Paso número 1, operar a favor de la tendencia. Paso número 2, cruce de las líneas del MACD, tanto ambas como también cruce la línea 0. Son dos aspectos importantes del MACD. Si opero al alza, las líneas del MACD deben cruzar la línea 0 hacia arriba. Si opero a la baja, las líneas del MACD deben cruzar las líneas hacia abajo, junto a la vez con el histograma. Fíjate aquí que el MACD cruzó hacia arriba y también el histograma por arriba. Por aquí, histograma por debajo y cruce de líneas por debajo. Fíjate que si me adelanto, esta operación a la baja hubiese sido perdedora, precisamente porque el MACD continúa por arriba. En cambio, si nuevamente se cruzan las líneas del MACD en este punto, quizás sí podría volverme a plantear
otro punto de entrada y lo voy a hacer justo ahora. Porque fíjate el volumen de transacciones aquí en el volumen delta que tenemos. Ya esta vela es mayor que la anterior y aquí también lo podemos ver. Tenemos esta pequeñita mecha. Veo el cruce del MACD, el histograma por arriba, RSI también apuntando hacia arriba. Puedo tener oportunidades de ganar la operación. ¿Perderé alguna? Por supuesto que sí, como siempre lo digo. Nada es 100% en el trading. Es cuestión de probabilidad. Si se pierde, pues me preparo para recuperar mi operación y no pasa nada. Porque fíjate todas las operaciones que llevo hoy. Hoy, 20 de noviembre. Y así voy. Si pierdo 2 o 3, pues no pasa nada. Está contemplado dentro de mi plan de trading. Bien. Vamos a ver cuánto tiempo le queda. 6 segundos. Se va a perder por poquito. No pasa nada. 6 segunditos se perdió. Fíjate cómo ahora retrocede el precio. Y también lo vemos. Además, me he apresurado en la entrada. También eso sucede porque estoy también grabando a la vez y mi punto de concentración no es el mismo a cuando opero en soledad. Pero el punto donde entré no había suficiente nivel de volumen en este punto, ¿no? Vamos a ver ahora al revés qué sucede. Como te dije en el indicador anterior, tengo 2 puntos verdes y 2 puntos rojos. Quiere decir que el mercado está indeciso. Necesito que se aclare hacia qué dirección y eso me lo puede confirmar el volumen. De momento, este nivel de aquí es más bajo que los anteriores, así que el mercado está indeciso. No me precipito, incluso podemos buscar otro par que lo veamos más claro. Mientras más separadas estén las líneas del MACD, mucho más volumen a cuando están tan juntas e indecisas. Sin embargo, como en este par ya se han cruzado, lo que falta es que el MACD cruce la línea 0, puedo tener quizás probabilidad de entrar al mercado en la siguiente vela. Son las 11:33, bueno, casi 34. Veamos cómo cierra esta vela. Esperemos unos segundos para la siguiente vela. Y veamos el nivel de volumen que parece que aumenta hacia la baja. No me voy a apresurar hasta que la línea del MACD no cruce y entonces cuando haré mi entrada. Vamos a aumentar el gráfico así para que se vea mejor. Las velas que tengo en configuración en TradingView son de 2 minutos, pero podrías tener en 1 o en 5. También sería válido el volumen que recoge el indicador de volumen delta perfectamente. Si me terminó en doji, pues ya aquí las posibilidades se me acaban de que pueda ejecutar esa entrada a la baja. Vamos otra vez a retroceder. Vamos a ver dólar yen. Pero créeme que esta valiosa información sobre trabajar con TradingView te va a dar muy buenos resultados siempre que te acostumbres a trabajar con herramientas externas, como digo yo, del broker. Soy bastante honesta en ese sentido y siempre voy a intentar guiarte y llevarte hacia herramientas más profesionales. Ahí está rompiendo y tengo todo hacia abajo, pero muy poco volumen en la vela actual. Así que no me quiero adelantar. Aquí tengo el cruce del aro, MACD por debajo, RSI hacia abajo y ahora sí tengo aquí 0 a 489 transacciones hacia la baja y ahí vemos que hay más volumen, 0 compras, todas ventas y fíjate qué bien se va a desarrollar la operación en ese punto por tomar esos aspectos en cuenta. Volumen con este indicador. Veo suficientemente potente la barra del histograma del volumen, la cantidad de transacciones, aunque también hay algunas compras, pero son mucho mayores las ventas que las compras. Abro el marco de operaciones, 28 segundos. Vamos a aumentarlo bien. Y creo que haremos una operación más y nos marcharíamos ya del mercado para no sobreexponernos con nuestras operaciones. Vamos a ver, 13 segundos. Seguramente pueda terminar esta operación ganadora. Fíjate también que además el punto de entrada siempre me aseguro de que la vela esté por debajo, si voy a operar a la baja, de esta media móvil de las bandas de Bollinger. La operación ganadora, ahí están. 11:36 y aquí está 11:36, ¿de acuerdo? Operaciones recuperadas. Y vamos a hacer una última operación. Y nos marchamos del mercado. Vamos a ver Libra Yen.
Estamos teniendo un éxito tremendo tanto con nuestro canal de señales como también nuestras asesorías individuales, Biz2Biz. Así que si quieres más información podrías pasarte por nuestro canal de Telegram y te damos todos los detalles. Esta operación ya ha pasado. Esta podría ser, vamos a ver Libra AUD, el volumen, pero me muestra señal de volumen. Estoy viendo ya el histograma y aprovecho para cerrar esta sesión porque fíjate el nivel de volumen que muestra la vela, ahí va ese fuerte impulso. Tengo las 4 barritas o líneas en verde, buen volumen y también cantidad de transacciones, más compras que ventas. Vamos a aumentar para que lo veas bien. Y ya con estas 3 operaciones ya nos damos por más que contentos con esta estrategia millonaria. Y no hay mejor nombre que este para esta estrategia, porque en verdad es increíble lo que podemos sacar de rentabilidad con esta estrategia, utilizando todos los pasos que te hemos descrito y compartido gratuitamente en este tutorial. Así que esperamos muchísimo que lo sepas aprovechar. 11 segundos, va un poco de infarto. Veamos si se puede ganar, porque aquí ya me está retrocediendo un poco. 1, ganadora, ganadora y ganadora. Qué suerte he tenido. Te muestro el resultado 11.38 y con esta terminamos 11.38 y operaciones ganadoras. Así que esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video. Un saludo. Sigue mi canal para estrategias binarias que sí funcionan.